Me llamo Esperanza Morales. Durante 6 años, un secreto me ha partido el alma cada mañana al despertar. No es el que descubrí en la cabaña de mi difunto esposo hace 3 meses, sino el recuerdo de cómo mi propia familia me rompió el corazón. Sucedió un martes de febrero, cuando mi nuera, Vanessa, dejó a mi nieto en mi puerta como si fuera un paquete no deseado. Diego tenía 4 años entonces. Hoy tiene 10 y desde aquel día no ha vuelto a pronunciar una sola palabra. O al menos, eso es lo que todos creen. Recuerdo el frío de aquella mañana en Tucson, como si me quemara la piel. Vanessa apareció con una maleta diminuta y una determinación de hielo en la mirada. Diego, mi pequeño Diego, se aferraba hasta su mano, sus grandes ojos oscuros inundados por una confusión que cualquier madre habría reconocido. Pero Vanessa no era cualquier madre. «No puedo más, Esperanza», dijo, su voz sin inflexiones, anclada en el umbral como si temiera contaminarse con nuestra vida. «Este niño me está volviendo loca. No habla, no responde. Solo me mira con esos ojos raros. Me drena toda la energía». Las palabras eran dagas. Diego se escondió tras las piernas de su madre, pero vi cómo sus pequeñas manos temblaban. Era un niño hermoso, con el cabello rizado y oscuro de su padre y los ojos expresivos de nuestra familia. Sí, era diferente. Los médicos lo habían situado en el espectro autista, pero era mi nieto, sangre de mi sangre. «Vanessa, por favor, hablemos», supliqué, extendiendo mis brazos hacia él. «Quizás solo necesitas un descanso. Puedo cuidarlo unos días». «No», me cortó, su voz afilada como un cuchillo. «No unos días. Para siempre. Miguel está de acuerdo». Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. Miguel, mi hijo, su padre, había consentido. Mi propio hijo había decidido abandonar al suyo. «¿Dónde está Miguel?», pregunté, la voz convertida en un susurro ahogado. «En el trabajo. Dijo que era mejor así, que no soportaría verlo partir». «Cobarde». La palabra retumbó en mi mente, pero mis labios la sellaron por Diego. Vanessa empujó a mi nieto suavemente hacia mí y me entregó la maleta. «Aquí están sus cosas. La medicación está en el bolsillo lateral. 2 veces al día». «Vanessa, esto es una locura. Es tu hijo. Es un obstáculo», replicó ella con una dureza que me estremeció. «Miguel y yo queremos una vida normal. Viajar, salir, tener una carrera. Este niño nos lo impide todo». Diego alzó la vista hacia ella y juraría que vi el brillo de las lágrimas en sus ojos, aunque su rostro permaneció impasible, como si entendiera la profundidad de cada traición. «Por favor, piénsalo de nuevo», rogué una última vez. «Mi decisión está tomada», sentenció, dándose la vuelta. «Cuídalo bien, Esperanza. Ahora es todo tuyo». Se fue sin un beso de despedida, sin una última mirada. Solo el rugido de su motor desvaneciéndose en la distancia y el silencio aplastante de un niño abandonado por su madre. Me arrodillé frente a Diego, que permanecía inmóvil. Sus ojos se clavaron en los míos con una intensidad que me robó el aliento, como si pudiera leer el fondo de mi alma. «Hola, mi amor», susurré, abriendo los brazos. «¿Quieres entrar a casa con la abuela?». No hubo palabras, pero se acercó lentamente y se refugió en mi abrazo. Sentí su pequeño cuerpo temblar mientras se aferraba a mi blusa, como si yo fuera el único ancla en su mundo que se desmoronaba. Esa noche llamé a Miguel.
La conversación fue devastadora. «Mamá, lo intentamos», dijo con una voz cansada, ajena. «Pero Diego es muy difícil. Necesita atención constante. Somos jóvenes, tenemos derecho a vivir». «Es tu hijo, Miguel», le grité, con el corazón hecho pedazos. «Tu responsabilidad. Y ahora es tuya. Tú tienes tiempo y paciencia. Nosotros no». Colgó, dejándome en un silencio que pesaba más que 1000 gritos. Los primeros meses fueron una prueba de fuego. Diego apenas comía. Pasaba horas mirando por la ventana, esperando un regreso que nunca ocurriría. A mis 62 años, criar a un niño con sus necesidades era agotador. Pero fue entonces cuando empecé a descubrir la verdad sobre mi nieto. Era diferente, sí, pero de una forma que ni Vanessa ni Miguel se molestaron en comprender. Por las noches, cuando creía que yo dormía, lo oía susurrar. Sonidos suaves, melodías íntimas, como si conversara con alguien invisible. Una madrugada, me asomé a su cuarto y lo vi sentado en su cama, sosteniendo una vieja foto de mi esposo Rodrigo, contándole secretos al abuelo que apenas conoció. Rodrigo había muerto cuando Diego tenía 2 años, pero la conexión entre ellos era palpable, un lazo que trascendía la vida y la muerte. Durante los 6 años siguientes, Miguel y Vanessa se desvanecieron. Ni una llamada, ni una tarjeta de Navidad. Para ellos, su hijo había dejado de existir. Diego se convirtió en mi razón de ser y yo, en su único refugio. Aprendí sobre terapias, sobre la paciencia infinita, y transformé mi hogar en su santuario. Los vecinos susurraban, algunos con pena, otros con juicio. Pero yo sabía la verdad. Diego no era una carga, era un regalo envuelto en dolor. Había aquí en su mirada una inteligencia profunda, una sabiduría ancestral que me hacía preguntarme quién cuidaba de quién. Hace 3 meses, mi Rodrigo murió. Y entonces, todo empezó a cambiar. El comportamiento de Diego se volvió más extraño, como si presintiera algo. Descubrimos que mi esposo había guardado un secreto, una colección de autos clásicos en su cabaña, que, al venderse, nos trajo $17 millones. Fue entonces, con el olor del dinero, que Vanessa regresó con un abogado, exigiendo la custodia de Diego y su herencia. El pánico me paralizó, hasta que mi nieto, por primera vez en 6 años, se acercó y me susurró algo al oído. Nuestra vida se había tejido con los hilos de la rutina. Cada mañana, a las 6:30, el suave murmullo de los pasos de Diego era mi despertador. Lo primero que hacía al entrar en su cuarto era observar su universo silencioso de orden. Carritos alineados por color, libros en torres perfectas. Eran patrones complejos, deliberados. Un lenguaje propio. «Buenos días, mi amor», le decía yo. Y aunque no había respuesta, sus ojos oscuros me encontraban, y en su mirada leía: «Buenos días, abuela». El desayuno era un ritual. Avena con plátano, en círculos exactos y 20 masticadas por bocado. Un día, conté con él en silencio. Cuando me detuve en 19, él también lo hizo, y me miró fijamente. Fue la primera vez que supe, con certeza, que me escuchaba. Las tardes transcurrían en el jardín, bajo el mezquite que Rodrigo plantó. Allí, Diego ordenaba una caja de fotos, siempre deteniéndose en la misma. Rodrigo, sonriente, junto a su vieja camioneta.
¿Extrañas al abuelo?, le preguntaba. Él solo apretaba la foto contra su pecho, con los ojos cerrados, como si pudiera sentir su abrazo a través del papel. Perder a Rodrigo fue un dolor insoportable, pero me dolía más ver a Diego. En el funeral no derramó una lágrima, pero por la noche lo encontré sollozando en silencio, con la foto de su abuelo empapada junto a su almohada. Entendía la pérdida, pero su duelo era tan silencioso como él. Ese nieto tuyo ve cosas que nosotros ya no podemos, solía decirme Rodrigo. Hay algo especial en él, Esperanza. Algo que su madre y su padre fueron demasiado tontos para reconocer. Tenía razón. Diego encontraba conexiones que escapaban a nuestra lógica. A veces, mis llaves perdidas aparecían justo donde las necesitaba. O don Roberto, el mecánico, me contaba asombrado cómo el niño le pasaba la herramienta correcta sin que se la pidiera. La cabaña de Rodrigo, a 1 hora de Tucson, era su proyecto de vida, su santuario. A menudo se llevaba a Diego. Cosas de hombres, decía con una sonrisa cómplice. Diego y yo tenemos nuestros secretos. Tras su muerte, no había podido volver. El lugar estaba demasiado impregnado de su ausencia. Pero en las últimas semanas, Diego pasaba horas ante la ventana que daba al camino de la cabaña. Una noche lo encontré en la cocina, a las 3 de la madrugada, inmóvil, como si escuchara una llamada lejana. «¿Qué pasa, mi amor?», le pregunté. Se giró, y por un instante creí que hablaría. En lugar de eso, me tomó de la mano y me guió a la ventana. Su pequeño dedo señaló hacia la negrura del camino. No hubo palabras, pero el mensaje fue inequívoco. Quería volver al lugar de sus secretos con el abuelo. Y yo, a pesar del miedo que me atenazaba, supe que debía llevarlo, porque sentía que en esa cabaña no solo nos aguardaban los recuerdos de Rodrigo, sino también las respuestas que cambiarían nuestras vidas para siempre. Esa mañana, la inquietud de Diego se intensificó de una manera que nunca había presenciado. Me tomó la mano con firmeza y me guió hacia la puerta, señalando el camino con una urgencia inusual, como si intuyera que había llegado el momento de desvelar los misterios que mi esposo Rodrigo había guardado en esa cabaña durante tantos años. La cabaña se erguía ante nosotros como un enigma por fin, a punto de revelarse. Con las manos temblando sobre el volante, conduje por el sendero polvoriento que Rodrigo había recorrido innumerables veces. Diego a mi lado estaba más despierto que en meses, con los ojos fijos en la estructura de madera que emergía entre los mezquites. Era más grande de lo que recordaba. Rodrigo había comenzado con una simple choza, pero con el tiempo la había expandido, agregando un garaje anexo que parecía mucho más amplio. Las ventanas, cubiertas por cortinas gruesas, le daban un aire misterioso que me llenaba de nervios. «Bueno, mi amor», le dije a Diego mientras apagaba el motor, «vamos a descubrir los secretos de tu abuelo». Él se bajó del auto antes de que pudiera ayudarlo, algo inusual en él, y caminó directo hacia la entrada principal, como si conociera el camino de memoria. Las llaves de Rodrigo, que había encontrado en su caja de herramientas con una nota que decía «Para Esperanza. Cuando llegue el momento», pesaban en mi bolsillo. Al girar la cerradura, que se abrió con facilidad inesperada, me pregunté quién podría verla mantenido en tan buen estado tras su muerte, 3 meses atrás. El interior era sencillo y acogedor. Una salita con un sofá viejo, una mesa de madera y una cocina básica. Pero lo que capturó mi atención fueron las fotografías que adornaban las paredes, todas de automóviles antiguos y clásicos,
como sacados de revistas de coleccionistas. Diego se acercó de inmediato a una en particular. Un Mustang azul de 1907. Lo señaló y me miró con una expresión indescifrable. «Es hermoso, ¿verdad, mi amor?», le dije, aunque mi mente daba vueltas. ¿Por qué Rodrigo, que siempre manejaba camionetas prácticas, había acumulado tantas imágenes de autos lujosos? Entonces vi la puerta al garaje, cerrada con 3 candados. Con las llaves en mano los abrí uno a uno, mientras Diego me observaba con una anticipación que me intrigaba. Al encender las luces, el mundo se detuvo. Bajo las lonas no había herramientas, sino una colección de 7 automóviles que me dejaron sin aliento. Levanté la primera lona y revelé el Mustang azul de la foto, perfectamente restaurado, con una pintura que brillaba como nueva. Uno a uno descubrí los otros. Un Chevrolet Camaro amarillo de 1969, un Ford Thunderbird rojo de 1955, un Corvette blanco de 1963, un Dodge Charger negro de 1970, un Pontiac GTO verde de 1964 y en el centro, el Ferrari Dino plateado de 1972, como una joya resplandeciente. No podía creerlo. Rodrigo, un hombre honesto y trabajador, había reunido una fortuna en autos. En un archivador encontré documentos que confirmaban su valor. El Mustang en $250.000, el Camaro en 300.000, y así hasta el Ferrari, tasado en 2 millones. La colección entera superaba los 4 millones. Junto a ellos, una carta dirigida a mí revelaba la verdad. Mi querida Esperanza, si lees esto, Diego te ha guiado hasta aquí. Él sabía de esta colección y me ayudó en las restauraciones. Estos autos son el fruto de 30 años de esfuerzo, comprados y reparados con mis manos, para el futuro de nuestra familia, especialmente de Diego. Las lágrimas rodaron por mis mejillas al leer que Diego, mi nieto autista y no verbal, tenía un don especial para los motores y había participado en todo. La carta advertía: Diego no es lo que todos creen. Protégelo de Vanessa y Miguel si regresan. Al mirar a Diego, sentado en el Ferrari con los ojos cerrados, comprendí su verdadera esencia. Un genio ignorado. Pero al volver a casa, encontré a Vanessa esperándome, con un abogado a su lado, y su presencia traía una amenaza que lo cambiaba todo. «Hola, Esperanza», dijo Vanessa con una sonrisa falsa. «Venimos por Diego y su futuro». El abogado explicó que querían la custodia, alegando que podían ofrecerle más que yo: educación, terapias. Pero sus palabras ocultaban la verdad. Habían descubierto la herencia de Rodrigo y la querían para sí. «Diego merece padres que no lo abandonen», le repliqué, mientras él se aferraba a mí, rechazándola con su silencio. Vanessa insistió: «Tenemos 72 horas para resolverlo amigablemente. O iremos a los tribunales». Me quedé allí, temblando de ira y miedo, sabiendo que la batalla por Diego acababa de comenzar. Diego se aferraba a mi mano con una fuerza inusitada. Cuando busqué su mirada, descubrí en ella algo que jamás había visto: una determinación de acero. Aquella noche, con el peso del mundo sobre mis hombros y el sonido de la respiración tranquila de Diego como único consuelo, me dediqué a llamar a cada abogado de familia que encontré en las páginas amarillas. El panorama era desolador. Como abuela, mis derechos eran prácticamente inexistentes. Como padres biológicos, Miguel y Vanessa partían con una ventaja legal abrumadora,
sobre todo si lograban demostrar que ahora poseían los medios para cuidar de él. Mi única esperanza, me explicaron una y otra vez, era probar que devolver a Diego a su cuidado sería perjudicial para el niño. Pero eso exigía pruebas, evidencia sólida de negligencia o abuso, algo casi imposible de demostrar después de 6 años de silencio y distancia. Pasé la noche en vela, atrapada en un laberinto de impotencia. No podía permitir que se lo llevaran. No después de todo lo que habíamos construido juntos. No ahora que por fin empezaba a vislumbrar la maravillosa y compleja persona que era mi nieto. Pero, ¿cómo luchar? Carecía de sus recursos, de su poder recién adquirido. Fue entonces, en el silencio más profundo de la madrugada, cuando un leve crujido de pasos me alertó. Diego apareció en el umbral de mi habitación, abrazando contra su pecho la vieja fotografía de Rodrigo, su ancla en el mundo. Se acercó a mi cama y, por primera vez en 6 años, sus labios se entreabrieron, listos para formar una palabra. Contuve la respiración, el corazón detenido en un instante eterno. Lo que ocurrió a continuación cambiaría para siempre todo lo que creía saber sobre mi nieto. Diego se detuvo junto a la cama, la fotografía de Rodrigo apretada contra su pijama. Un haz de luna se colaba por la ventana, iluminando la seriedad de su rostro infantil y el brillo resuelto de sus ojos. Parecía que haber tomado una decisión monumental, una que requería todo el valor que su pequeño cuerpo podía albergar. «Ven aquí, mi amor», susurré, palmeando el colchón a mi lado. «¿No puedes dormir?» Se acercó despacio, pero en lugar de subir a la cama, se quedó de pie. Con un gesto solemne, depositó la fotografía sobre mi mesita de noche y clavó sus ojos en los míos. Lo que sucedió después me robó el aliento. «Abuela», dijo Diego, con una voz tan clara y perfecta que parecía cincelada en el silencio. «Tengo que contarte la verdad. El impacto fue tan brutal que por un instante creí estar soñando». ¿Diego había hablado? ¿Era realmente su voz la que acababa de escuchar tras una eternidad de mutismo? «Diego», murmuré, mi propia voz un hilo tembloroso. ¿Has hablado?» Él asintió con una gravedad impropia de su edad. «Siempre he podido hablar, abuela. Nunca he sido autista. No de la forma que todos creen». Mis manos temblaron al intentar procesar sus palabras. «Pero... los médicos, los diagnósticos... Los médicos se equivocaron porque yo quise que se equivocaran», dijo, su voz pequeña pero firme. «Cuando era muy pequeño, antes de que mamá me trajera contigo, fingí no poder hablar. Era la única forma de protegerme». El corazón se me resquebrajó. «¿Protegerte de qué? Mi vida». Diego bajó la mirada, sus dedos jugueteando con el borde del pijama. «De mamá. No solo me gritaba cuando hablaba, me hacía daño. Decía que yo era un monstruo, que algo andaba mal conmigo porque era demasiado listo para mi edad». Lágrimas ardientes comenzaron a rodar por mis mejillas. «¿Vanessa te hacía daño?» Me encerraba en mi cuarto durante horas cuando hacía preguntas que ella no sabía responder. Una vez, me empujó tan fuerte que me golpeé la cabeza contra la pared, solo porque le pregunté por qué el cielo era azul. Dijo que los niños normales no preguntaban esas cosas. Una rabia helada, más intensa que cualquier cosa que hubiera sentido jamás, me recorrió las venas. «¿Y tu padre? ¿Miguel lo sabía?» Diego asintió con tristeza. «Papá siempre decía que mamá tenía razón, que yo era demasiado para ellos.
que sería mejor para todos si yo fuera más normal. Y por eso dejaste de hablar. Comprendí, con la voz rota. Al principio fue por miedo, pero luego me di cuenta de que, cuando estaba en silencio, mamá me ignoraba. Y si me ignoraba, no me hacía daño. Así que seguí fingiendo. Finalmente, se subió a la cama y se acurrucó a mi lado. Cuando me trajeron aquí, contigo, tenía miedo de que tú también me hicieras daño si hablaba. Pero pasaron los meses y vi que eras diferente. Eras buena conmigo. Entonces, ¿por qué no me lo dijiste? Pregunté, acariciando su pelo. Porque temía que si hablaba ellos volverían a por mí. Y porque el abuelo Rodrigo me dijo que era mejor esperar. Mi corazón dio un vuelco. ¿El abuelo Rodrigo sabía que podías hablar? Una pequeña sonrisa asomó por primera vez en su rostro. Sí, lo descubrió cuando yo tenía 6 años. Un día en la cabaña me vio hablando solo mientras jugaba con las herramientas. En lugar de asustarse o de contártelo, se sentó a mi lado y me preguntó por qué fingía. ¿Y qué le dijiste? Se lo conté todo. Sobre mamá, sobre el miedo, todo. Y él me prometió que me protegería, pero que debía ser nuestro secreto hasta que fuera seguro. Las piezas del rompecabezas empezaron a encajar. Por eso pasaban horas y horas juntos en el taller. El abuelo me enseñaba sobre los coches. Decía que yo tenía un don especial para entender cómo funcionaban las cosas. Begini me enseñó todo sobre motores, sobre restauración, sobre el valor de cada coche de la colección. Diego se incorporó, mirándome con seriedad. Abuela, yo ayudé al abuelo a restaurar todos esos coches. No solo miraba, yo ayudaba de verdad. Podía ver cosas que él no veía, entender problemas que a él le costaba resolver. ¿Eres realmente superdotado? Terminó él la frase. Eso es lo que pensaba el abuelo. Decía que mi mente funcionaba diferente, más rápido, que veía patrones donde otros no veían nada. Pero también me dijo que el mundo no siempre es un lugar seguro para niños como yo. Nuestra conversación fue interrumpida por el timbre de mi teléfono. Miré el reloj. Las 3 de la madrugada. No contestes, susurró Diego con urgencia. Es mamá. Ha estado llamando a distintas horas, intentando asustarte. ¿Cómo sabes que es ella? Porque llevo varias noches sin dormir, escuchando. Quiere que mañana estés nerviosa y agotada. El teléfono enmudeció, pero mi ansiedad se disparó. Diego, ¿qué vamos a hacer? Quiere alejarte de mí. Él tomó mis manos entre las suyas. Abuela, hay algo más que tienes que saber. El abuelo no solo me enseñó de coches, también me enseñó sobre leyes. Sabía que este día podría llegar. ¿Qué quieres decir? El testamento del abuelo no solo dice que los coches son míos cuando cumpla 18. Dice que si mis padres biológicos intentan reclamar la custodia, existe una prueba que puede detenerlos. El corazón me latía con fuerza. ¿Qué clase de prueba? Diego se bajó de la cama y se dirigió a mi cómoda. Del último cajón, oculto tras una pila de jerseys, extrajo una pequeña caja de metal que yo jamás había visto. El abuelo escondió esto aquí hace 6 meses, antes de morir. Me dijo que si mamá y papá volvían, tenía que dártelo. Abrí la caja con manos temblorosas. Dentro había una grabadora digital y una nota manuscrita de Rodrigo. Esperanza, decía. Si estás leyendo esto, es que Diego te ha contado la verdad.
En este dispositivo están grabadas todas las conversaciones que tuve con él sobre su vida antes de llegar a ti. Es su propia voz describiendo el abuso que sufrió. También hay grabaciones de las pocas veces que Miguel llamó, preguntando si Diego había desarrollado ya algún valor monetario para ellos. El temblor de mis manos se intensificó. Además, encontrarás documentos que prueban que llevan meses investigando nuestra situación financiera. Su regreso no es por amor, es por pura codicia. «Hay más, abuela», dijo Diego en voz baja. «El abuelo también me enseñó a usar una cámara diminuta. Tengo grabaciones de mamá y su abogado hablando de cómo piensan vender los coches en cuanto consigan la custodia». Lo miré, maravillada. «¿Cómo las conseguiste?» «Ayer, cuando vinieron. Después de que creyeran que había entrado en casa, me escondí cerca de su coche. Los oí planearlo todo. Mamá le dijo al abogado que en cuanto tuvieran el control de la herencia, podrían internarme en una institución y olvidarse de mí para siempre. La rabia volvió a abrasarme, pero esta vez venía acompañada de una nueva sensación. Esperanza. «Diego», dije, tomando su rostro entre mis manos, «¿estás seguro de que quieres hacer esto? Si usamos estas pruebas, todo saldrá a la luz. Ya no podrás fingir». Me miró con una madurez que me partió el alma. «Abuela, el abuelo me dijo que llegaría un momento en que tendría que elegir entre estar seguro y ser libre. Creo que ese momento es ahora». «¿Y qué eliges?» «Elijo ser libre. Contigo», dijo. Y por primera vez en 6 años, una sonrisa genuina iluminó su rostro. «Elijo contarle al mundo quién soy de verdad». El teléfono volvió a sonar, pero esta vez no me asustó. Con las armas que Rodrigo nos había dejado y con Diego dispuesto a usar su voz, sabía que teníamos una oportunidad. «Mañana», le dije, «vamos a terminar con esto de una vez por todas». «Sí», respondió él. «Y, abuela, el abuelo me pidió que te dijera una cosa más cuando llegara este momento». «¿Qué es?» Diego sonrió. «Que nunca dudaste de mí, ni siquiera cuando no entendías quién era. Que me amaste tal y como era, y que por eso supo que podía confiarte la verdad. Aquella noche, por primera vez en meses, ambos dormimos profundamente, unidos en un mismo propósito. Mañana nos enfrentaríamos a ellos, pero ya no estábamos solos ni indefensos. La verdad, por fin, estaba de nuestro lado. El día de la confrontación amaneció claro y brillante, como si el universo mismo hubiese decidido que era hora de que la luz venciera a las sombras. Diego se despertó temprano y se vistió solo, eligiendo la camisa azul que Rodrigo le había regalado en su último cumpleaños. Se preparaba para una batalla. «¿Estás listo, mi amor?», le pregunté durante el desayuno. Había contactado con una nueva abogada, Patricia Serrano, especialista en casos de abuso infantil. «Estoy listo, abuela», respondió con esa voz nueva que aún me erizaba la piel. El abuelo siempre me dijo que, cuando llegara este día, tenía que ser valiente. La oficina de Patricia era un espacio acogedor, lleno de libros y fotos de familias sonrientes. Nos recibió con una calidez que tranquilizó a Diego al instante. «Así que tú eres Diego», dijo arrodillándose para estar a su altura. «He oído que tienes una historia muy importante que contar». Diego asintió. «Sí, señora. Y también tengo pruebas». Durante la siguiente hora, Diego relató su historia con una lucidez que me desgarraba el alma. Describió el abuso de Vanessa, la pasividad de Miguel, el nacimiento de su silencio como escudo protector.
Patricia escuchaba con atención profesional, pero yo veía cómo la indignación crecía en sus ojos. «Diego», dijo al terminar, «lo que me cuentas es muy grave. ¿Entiendes que tendrás que repetirlo delante de otras personas, quizá de un juez?» «Lo entiendo», respondió él. «El abuelo me preparó. Dijo que un día tendría que ser valiente para protegerme a mí mismo y para proteger a la abuela». Patricia revisó las grabaciones y los documentos. Su expresión se endureció con cada pieza del puzzle. «Esperanza», me dijo. «Esto es extraordinario. Su marido documentó no solo el abuso, sino también las verdaderas intenciones de los padres biológicos. Con esto, no solo podemos ganar la custodia, podemos presentar cargos criminales». 2 horas después, estábamos en el despacho del abogado de Vanessa, para lo que ella pasó y lo que ella esperaba que fuera mi rendición. Llegó vestida con una elegancia estudiada, con Miguel a su lado, visiblemente incómodo. Su abogado Richard Hawkins nos recibió con una confianza que me revolvió el estómago. «Esperanza», dijo Vanessa con una sonrisa falsa. «Confío en que hayas reflexionado. Estamos aquí para resolver esto de forma amistosa». «Oh, sin duda vamos a resolverlo», respondí con una calma que no sabía que poseía. «Pero quizá no de la forma que esperas». Patricia se presentó como mi representante legal. La sorpresa desfiguró los rostros de Vanessa y Miguel. «Antes de continuar», dijo Patricia con voz firme, «mi clienta tiene algunas preguntas». Se dirigió a Vanessa. «Señora Morales, ¿puede explicarnos por qué abandonó a su hijo hace 6 años?» Vanessa se puso rígida. «Ya lo expliqué. Éramos jóvenes. Diego tenía necesidades especiales». «¿Y qué les motiva a volver ahora tras 6 años de silencio absoluto?» «Hemos madurado», intervino Miguel. «Queremos darle a Diego la vida que merece». Patricia asintió lentamente y abrió su carpeta. «Interesante. ¿Tienen conocimiento de la herencia que Diego recibió de su abuelo?» El silencio que siguió fue atronador. «No sé a qué se refiere», mintió el abogado. «Me refiero a esto», dijo Patricia, deslizando sobre la mesa las copias de los informes del investigador privado que habían contratado. El rostro de Vanessa perdió todo su color. «No sé de qué habla». «También tenemos esto», continuó Patricia, pulsando el play de una pequeña grabadora. La voz de Vanessa inundó la sala. «En cuanto tengamos el control de la herencia, lo vendemos todo. Al niño podemos internarlo en un centro especializado. Será mejor para todos». Miguel se hundió en su silla. Vanessa estaba paralizada. «Pero lo que de verdad queremos que vean», anunció Patricia, «es esto». Fue entonces cuando Diego, que había permanecido mudo y observador, se puso de pie. Se giró hacia sus padres biológicos con una calma imperial. «Hola, mamá», dijo, su voz clara y resonante como una campana en la sala silenciosa. Vanessa se quedó con la boca abierta, el color drenándose por completo de su rostro. El juego había terminado. Miguel se irguió de golpe, como si una corriente invisible lo hubiera sacudido. «Diego», susurró Vanessa, «¿acabas de hablar?» «Siempre he podido hacerlo», respondió Diego, con una madurez que desmentía sus pocos años. «Dejé de hablar porque me hacías daño cuando lo hacía demasiado». Eso no es verdad», balbuceó Vanessa, pero el temblor en su voz la delataba. Diego mantuvo la mirada fija en su madre. «¿Recuerdas cuando te pregunté por qué el cielo era azul
y mi espalda chocó contra la pared? ¿O cuando la oscuridad del armario fue mi única respuesta por preguntar demasiado sobre las estrellas? Las lágrimas que surcaban las mejillas de Vanessa no eran de arrepentimiento, sino de puro pánico. «Miguel», imploró, «dile que se detenga. Dile que no es verdad». Pero Miguel era una estatua de sal, mudo, con el rostro vaciado de todo color. Patricia activó otra grabación. Esta vez era la voz de un Diego más pequeño, contándole a Rodrigo los abusos. Era desgarrador escuchar a Mosher Asís, a un niño de 6 años, describir con tanto detalle el miedo y el dolor. «Señores Morales». La voz de Patricia cortó el aire, firme como el acero. «Mi cliente presenta cargos por abuso y abandono infantil. Solicitamos también una orden de alejamiento que les prohíba cualquier tipo de contacto con Diego». Hawkins, el abogado de ellos, intentó recuperar el control. «Esto es ridículo. No pueden probar nada. Es la palabra de un niño contra... ¿Contra qué?». Lo atajó Patricia, implacable. «Contra unos padres que abandonaron a su hijo durante 6 años para reaparecer solo cuando supieron que era heredero de una fortuna». Diego se acercó a Vanessa, que sollozaba sin control. «Mamá», le dijo con una suavidad que desarmaba, «el abuelo me enseñó que perdonar no significa que debas permitir que te hagan daño de nuevo». Se giró hacia Miguel. «Papá, sé que mamá te convenció de que yo estaría mejor lejos. Quizá tenía razón, pero no por los motivos que creías». Entonces, Diego hizo algo que me llenó de un orgullo inmenso. Se irguió mirándolos a los ojos sin vacilar y sentenció: «No los odio, pero no voy a permitir que destruyan la vida que he construido con la abuela». La reunión concluyó en un silencio aplastante. Vanessa y Miguel se marcharon, derrotados. Su abogado apenas murmuró algo sobre retirar todas las acciones legales. Esa noche, de vuelta en casa, el porche donde Rodrigo solía tomar su café nos acogió a Diego y a mí. «¿Cómo te sientes, mi amor?», le pregunté. «Libre», respondió con una sonrisa que parecía nacer desde el alma. «Por primera vez en mi vida, me siento completamente libre». «¿Y qué quieres hacer ahora que ya no tienes que fingir?». Diego meditó un instante. «Quiero aprender de coches, terminar lo que el abuelo empezó, y quiero ir a una escuela de verdad, como los demás niños». «¿No temes que piensen que eres diferente?». «Soy diferente», afirmó con una seguridad asombrosa. «Pero ser diferente no es estar roto. El abuelo me enseñó eso». 3 meses después, 2 joyas de la colección se vendieron por $700,000. El dinero fue más que suficiente para asegurar el futuro de Diego y permitirme renovar la casa. Los otros 5 coches aguardan en la cabaña, esperando a que Diego tenga edad para decidir su destino. Diego comenzó en una nueva escuela, donde no tardaron en descubrir su mente excepcional. Ahora forma parte de un programa para niños superdotados y, por primera vez, está rodeado de chicos que entienden cómo funciona su mundo. Vanessa y Miguel intentaron contactarnos una última vez, 6 meses más tarde. Patricia se encargó de todo. Habían perdido sus empleos, su matrimonio era una ruina y, al parecer, habían agotado sus ahorros en la batalla legal. Buscaban otra oportunidad. La respuesta fue un no rotundo y que innegociable. Ahora, al mirar atrás, comprendo que Rodrigo sabía exactamente lo que hacía. No solo reunió las pruebas para proteger a Diego, le dio el tiempo y el espacio para que encontrara su propia voz, su propia fuerza. Diego nunca será un niño del todo normal.
Y está bien que así sea. Es extraordinario, brillante, y posee una resiliencia que desafía la imaginación. Pero lo más importante es que es libre para ser quien está destinado a ser. Y yo tengo el privilegio de estar a su lado, viéndolo florecer en el joven increíble que Rodrigo siempre supo que sería. La cabaña sigue siendo nuestro refugio. Los fines de semana, vamos allí y Diego me enseña lo que Rodrigo le enseñó a Tael. Me cuenta historias de cada coche, de cada herramienta, de cada instante compartido con su abuelo. A veces, cuando el sol se derrama sobre el desierto y Diego trabaja en un motor con la concentración de un veterano, juro que puedo sentir la presencia de Rodrigo, sonriendo, orgulloso de nosotros. Porque, al final, el mayor tesoro que nos legó no fueron los coches. Fue la verdad, la libertad y la certeza inquebrantable de que el amor verdadero siempre encuentra la manera de proteger lo que más importa.